Estado keynesiano y de la crisis que se va a dar en estas manifestaciones del Estado a partir de mediados de la década de los años 70 del siglo XX. ¿Sí? Habíamos visto brevemente el otro día algunas cuestiones que tenían que ver con los orígenes del estado de bienestar, o lo que llamamos estado de bienestar, allá por la Alemania del siglo XIX, de fines del siglo XIX, y que consistía básicamente en la institucionalización a partir del reconocimiento de un derecho, que era en este caso el tema de lo que genéricamente le llamábamos el seguro social. En líneas generales tenía que ver con la protección de los trabajadores en el aspecto de la salud, es decir, que tuvieran acceso a la salud. Esto todavía se establecía o se gestionaba a través de un sistema que podríamos llamarle mixto, en el sentido de que las prestaciones de salud eran privadas y el coste del acceso a estas prestaciones de salud era compartido o empezaba a ser compartido entre el trabajador y el empleador. ¿Sí? Es decir, el Estado lo único que hacía en este esquema era viabilizar el funcionamiento de este sistema. Bueno, vamos a avanzar un poquito en el tiempo. A principios del siglo XX hay una gran conmoción mundial, sobre todo provocada por la Primera Guerra Mundial, que es un fenómeno derivado de intereses contrapuestos de lo que había sido la expansión imperialista del siglo XIX, es decir, cuando las potencias europeas, sobre todo aquellas que habían iniciado o que estaban consolidando sus procesos de industrialización, entraron en conflicto, sobre todo en territorios coloniales como África y Asia. Esto lleva a una conflagración mundial, que lo conocemos como la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y, digamos, prácticamente durante estos acontecimientos es como que se frena cualquier evolución de las manifestaciones estatales hacia considerar, digamos, la protección de derechos del sector que sería más vulnerable dentro de las relaciones sociales de producción, que sería el sector trabajo. Acá, digamos que las primeras décadas del siglo XX están marcadas por grandes crisis, no solamente la Guerra Mundial, sino que prácticamente inmediatamente después de la Guerra Mundial vamos a ver que fundamentalmente en Europa se van a establecer regímenes que no tienen mucho que ver con las expectativas que se tenían después de la Primera Guerra, que a partir, digamos, del cese de las hostilidades de 1918, se había intentado establecer modelos de gestión democrática de los estados. De hecho, se arma un primer antecedente de lo que posteriormente van a ser la Organización de Naciones Unidas, que en este caso se llama Sociedad de las Naciones. Esto había sido impulsado por el presidente Wilson de Estados Unidos, aunque curiosamente Estados Unidos va a ser un país que no va a adherir posteriormente a la organización esta de Sociedad de las Naciones, es decir, no va a entrar Estados Unidos a la Sociedad de las Naciones. La idea de la constitución de este organismo multinacional tenía que ver con equilibrar el poder a nivel mundial, es decir, como cada país tiene un voto, digamos, en este tipo de organizaciones, independientemente del poderío bélico, el poderío económico, etcétera, y demás cuestiones. Se suponía que esta organización tendería a evitar en futuro no solamente las guerras, sino otro tipo de calamidades como las crisis económicas y el desarrollo de regímenes de tipo autoritario, que es lo que precisamente va a surgir en la Europa de entreguerras, es decir, después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, varios países europeos van a adoptar sistemas políticos totalitarios. Estos, casi que el primer antecedente podríamos encontrarlo en Italia, donde se funda un partido con base en los sectores trabajadores, digamos, con base en los sectores laborales, que se va a conocer como el Partido Fascista,
y que va a llevar a Benito Mussolini al poder, pero que va a derivar en un modelo de gestión política absolutamente autoritario, donde se va a prohibir la disidencia política, se va a perseguir los opositores, etcétera, y demás cuestiones. Unos años más tarde se va a dar un proceso similar en Alemania, a través de la constitución del Partido Nacional Socialista, encabezado por un señor que lo deben haber oído nombrar muchas veces, que se llamaba Adolf Hitler, y que posteriormente van a tener casi como resultado la segunda conflagración mundial del siglo XX, que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Pero nos vamos a detener un ratito en este periodo intermedio. Después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en el caso de Alemania, Alemania había sido, se le había liquidado, digamos, prácticamente su poderío bélico, se había reducido la cantidad de efectivos militares, se había reducido la cantidad de armamentos y demás, y además se había establecido una república semidemocrática, es decir, se había cambiado el formato de imperio, digamos, el formato monárquico que tenía la estructura política alemana por un modelo republicano que lo conocemos como la República de Weimar. La República de Weimar va a tener poca efectividad, en tanto se va a producir el ascenso del Partido Nacional Socialista, encabezado por Hitler, que va a asumir el cargo de canciller en Alemania. Creo que se los había mencionado en algún momento, el canciller en Alemania es el jefe del gobierno. Lo había sido Bismarck a fines del siglo XIX, y el personaje importante a cargo de la Cancillería alemana a mediados del siglo XX va a ser precisamente Hitler. Curiosamente, digamos, en ambos casos que les cité hace un ratito, el caso italiano como el caso alemán, el acceso de estas personas, Mussolini en Italia y Hitler en Alemania, se va a dar mediante mecanismos electorales, es decir, ellos no van a irrumpir y tomar el poder a través de rupturas del orden constitucional. Lo que sí, ambos gobiernos van a derivar en formatos absolutamente autoritarios que van a terminar en la confrontación mundial de 1939-1945. Bueno, entre medio de esto, digamos, en la década, en el periodo de entreguerras, vamos a asistir a un derrumbe de la economía mundial iniciado en octubre de 1929 con la famosa crack de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos, y que va a tener, digamos, como motivo básicamente un problema de desequilibrio entre la oferta y la demanda en líneas generales. Hay una serie de lecturas diferentes acerca de lo que es la crisis del 29, pero en resumidas cuentas se trata de una crisis de sobreproducción, básicamente, es decir, sobre todo el desarrollo del modelo industrial fordista, puesto en marcha desde la década de 1910 y consolidado en la década de 1920, va a dar un poco como resultado una cantidad inmensa de oferta de productos industriales que no va a encontrar mercados posibles. Esto va a provocar una burbuja especulativa respecto a lo que es la negociación de los papeles o de las acciones en la bolsa de Wall Street, y va a terminar mandando a la bancarrota a gran cantidad de empresas, compañías, etcétera, y demás, y va a provocar una crisis que se va a extender a nivel mundial y que va a durar prácticamente toda la década de los años 30. La crisis del 29, o el gran crack del año 29, va a tener localmente, digamos, en Estados Unidos, una serie de resultados que hasta entonces, digamos, eran inesperados para el modelo de desarrollo de la economía capitalista de Estados Unidos. Va a provocar una recesión económica muy importante, un aumento muy grande del desempleo y todos los problemas conexos a estos dos fenómenos que les acabo de nombrar. A partir de esa gran crisis económica de fines de los años 20, y que, como les decía hace un rato, se va a extender hacia toda la década del 30,
En Estados Unidos se va a empezar o se va a echar mano a un programa económico no ortodoxo en el sentido de las políticas liberales que se venían gestionando hasta el momento y que va a ser inspirado en las propuestas o en las ideas económicas de un economista inglés que era John Maynard Keynes. Esto va a significar que el Estado en Estados Unidos va a empezar a intervenir de manera directa en el manejo de la economía. ¿Qué es lo que se va a pretender, digamos, o cómo se va a actuar a partir de las políticas keynesianas? Fundamentalmente a través de los mecanismos de creación de empleo, sobre todo con el desarrollo de la obra pública desde el Estado. Por otro lado, el Estado va a convertirse en empresario en algunas áreas como comunicaciones, transportes, etcétera, correos y demás. Y el hecho de que el Estado empiece a ser un empleador importante dentro del esquema general de la economía va a marcar también un piso salarial que la empresa privada va a tener que, al cual la empresa privada va a tener que adecuarse, ¿sí? Entonces esto va a servir como un equilibrio de las remuneraciones salariales y por otro lado va a ir directamente o va a apuntar directamente a bajar el desempleo, digamos, o a generar una cantidad importante de nuevos empleos con la expectativa, sobre todo, de que esto genere justamente lo que le llaman en economía los círculos virtuosos, que a partir de la generación de empleos directos en una X actividad, esto a su vez va a generar empleos indirectos y demás. Va a haber aumento de los salarios y va a haber una generación de empleo muy importante. Este modelo keynesiano, que estoy pasándolo muy rápidamente, va a tener una característica que es interesante y que tiene que ver con la aplicación de políticas anticíclicas o políticas contra crisis. Es decir, que a lo que apunta fundamentalmente es a paliar los efectos inmediatos de las crisis económicas, ¿sí? Pero, al contrario de lo que veníamos hablando hace un rato, que decía de aquellos orígenes de las instituciones del bienestar, las políticas inspiradas en el modelo keynesiano no tienen pretensiones de perpetuidad, es decir, que no es que para siempre se va a estar generando empleo público, ¿sí? O para siempre se va a estar generando empleo a partir de la obra pública. Esto, para que me lo entiendan básicamente, es como si yo digo, bueno, vamos a hacer una ruta, hacemos la ruta, cuando termina la ruta se acabó la ruta, es decir, ya no sigue vigente, digamos, el modelo. Lo único que se pretende es que esto es lo que haya generado el círculo virtuoso y haya provocado la aparición de empleos indirectos o de otro tipo de relaciones económicas vinculadas a lo que estábamos viendo. Es decir, como quien dice, hago la ruta, pero además de hacer la ruta, pongo el kiosco de choripán o pongo la estación de servicio, ¿no es cierto? Es decir, como que el efecto de la ejecución de la obra pública tiende a generar otras actividades económicas que no están previstas, digamos, de manera directa. Bueno, esto, en líneas generales, es un poco la idea o el modelo keynesiano. Keynes hablaba del pleno empleo como uno de los objetivos, digamos, de la política económica a partir del Estado. Y el pleno empleo de Keynes hay que entenderlo no solamente en el sentido del pleno empleo de la mano de obra, sino del pleno empleo de los recursos disponibles. Es decir, de una planificación integral de la economía de modo tal que no queden
partes ociosas, digamos, de la economía, tanto sea de la mano de obra como de los capitales o de la explotación de recursos, o etcétera, y demás cuestiones, ¿sí? Es decir, que la idea keynesiana es la del pleno empleo en general, incluyendo todos estos aspectos que les estoy mencionando. ¿Por qué traemos la cuestión de Keynes y por qué metimos alguna cuestión del estado de bienestar entre medio? Bueno, paralelamente a la aplicación de estas políticas inspiradas en el modelo keynesiano, que se van a incluir dentro de una suerte de acuerdo, gran acuerdo nacional que se va a llamar el New Deal, que significa el nuevo acuerdo, es que van a empezar a intervenir también en la toma de decisiones de las políticas estatales los sindicatos, como representantes del sector trabajo, ¿sí? Acá hay bueno, si un día la quieren buscar por ahí, busquen un poquito lo que era la relación entre el presidente Roosevelt y el gran sindicalista de la época, que era Jimmy Hoffa, que, bueno, no era un personaje así demasiado recomendable, pero, digamos, nos hace acordar a algunos sindicalistas que conocemos más de cerca. La cuestión es que el papel de los sindicatos va a ser importante a la hora de empezar a intervenir como actores dentro de lo que es la externalización de las políticas estatales, ¿sí? Esto lo vamos a ver con mucha mayor claridad después de la Segunda Guerra Mundial, a la cual vamos a llegar rápidamente. Bueno, termina esto, la crisis del 30 y demás cuestiones, independientemente de las políticas del New Deal ejecutadas durante la década de los 30 en Estados Unidos, hay que considerar que la salida final de la crisis de Estados Unidos se produce después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, se produce a partir de la Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos habitualmente, y esto históricamente hablando, termina resolviendo sus crisis económicas a través de crisis bélicas, es decir, termina resolviendo sus crisis económicas o haciendo una guerra o entrando a alguna guerra, lo hayan invitado o no, pero digamos, en líneas generales, la resolución de las crisis económicas estadounidenses siempre han ido de la mano de una intervención en una guerra. A partir de la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, sí que se van a solucionar, digamos, los efectos de la crisis iniciada en la misma década en que empieza la Guerra Mundial. Ahora, una vez que terminó la Guerra Mundial, hay una cuestión que la tenemos que tener bien en cuenta y que es que ya durante la Primera Guerra Mundial, es decir, la guerra anterior, en el año 1917, uno de los países beligerantes, que era Rusia, más o menos, el Tratado de Versalles, me pone acá alguien en el chat que no alcancé a ver el nombre, Gino. La causa de la Segunda Guerra Mundial es el Tratado de Versalles. Yo no estaría tan seguro de decir sí o no de esta respuesta. El Tratado de Versalles de 1918 tiene algunos elementos que sobre todo van a servir para la propaganda nazi, para la propaganda del nacionalsocialismo, para encender los ánimos de la población alemana en cuanto al estado en que había quedado reducido Alemania. Alemania ha quedado en una situación que, si la comparáramos con la Argentina de hoy, estamos muy bien al lado de lo que era Alemania en la década del 20. Es decir, la inflación alemana era mucho peor de lo que la hemos conocido en la Argentina, ¿sí? Y otro tipo de problemas. Esto, la propaganda nacional socialista se lo adjudica a las sanciones de guerra que ha sufrido Alemania después de del Tratado de Versalles. En ese sentido, sí es correcto, digamos, la apreciación que estamos haciendo. Ahora, ustedes discúlpenme, pero tengo que ir muy rápidamente porque falta una gran cantidad de cosas para charlar hoy día. Después, les decía yo recién, durante la Primera Guerra Mundial, Rusia, que era uno de los países beligerantes en la guerra, abandona la guerra porque se produce la Revolución Rusa. Lo quiero mencionar esto porque a partir de 1917, y más precisamente a partir de 1921, que es cuando se funda
una unidad política que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia y un gran territorio, digamos, no solo el gran territorio ruso, sino que se le van a incorporar algunos países vecinos, por eso es que el país se va a llamar Unión de Repúblicas, es decir, porque es una estructura supranacional, digamos, que aúna políticamente a una serie de países que en la mayoría de los casos ahora son países independientes, de nuevo, porque la Unión Soviética tuvo vigencia entre 1921 y 1991, ¿sí? 70 años donde tenía incorporado esa serie de países. ¿Por qué menciono esto? Porque termina la Segunda Guerra Mundial y los dos grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial van a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. Como nosotros en general recibimos más bien información proveniente de Estados Unidos que de otros lugares del mundo, tendemos a pensar que el que ganó la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos. Sí, eso es cierto. Sin embargo, el papel como ganador de la Unión Soviética es igual o más importante, sobre todo en algunas áreas del conflicto. Es decir, la Unión Soviética es la que termina la guerra en Asia y es la que termina la guerra en Europa. Es decir, la toma de Berlín la hace el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Y inclusive la rendición japonesa estaba a punto de ser lograda por las tropas soviéticas cuando los norteamericanos deciden hacer el mayor crimen de lesa humanidad de la historia de la humanidad, que es tirar bombas atómicas sobre población civil en Hiroshima y Nagasaki en 1945. ¿Sí? Bueno, termina la guerra y entonces el mundo a partir de esto queda relativamente dividido en dos sectores. Un mundo bajo el dominio político, sobre todo de la Unión Soviética, que va a ser el mundo socialista, y el mundo capitalista bajo la órbita de los Estados Unidos. Esto después lo vamos a charlar un poquito más en otra clase, digamos el mundo bipolar pero quería mencionarles una cuestión. Europa tiene que ser reconstruida porque está totalmente destruida después de la guerra y la reconstrucción europea básicamente la va a iniciar Estados Unidos a través de un programa que se llama el Plan Marshall. Esto va a ser una inyección fabulosa de capitales para la reconstrucción europea. Y va a lograr este aporte de capitales fundamentalmente norteamericanos, que básicamente son capitales ociosos, es decir, no es que los norteamericanos hacían beneficencia, pero van a servir para la reconstrucción europea. Y la reconstrucción del occidente europeo a partir de la Segunda Guerra Mundial se va a dar en el marco de una nueva modalidad de externalización de las políticas de Estado, que le vamos a llamar típicamente el Estado de Bienestar. ¿Por qué? Se van a retomar aquellas viejas instituciones iniciadas en la Alemania de fines del siglo XIX, se van a combinar con las políticas anticrisis del llamado Estado keynesiano, y esto va a consolidar un modelo que lo conocemos básicamente como el Estado de Bienestar. Después, cuando ustedes lean Offe les va a decir, el Estado de Bienestar es el conjunto de instituciones y actuaciones estatales vigentes en el capitalismo occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Algo así, dice Offe. ¿Sí? Esto va a lograr institucionalizar todos estos derechos que van a ir siendo reconocidos. Yo voy a citar el caso argentino, que está bien, estaba hablando recién de la Europa occidental, pero la Argentina va a tener un desarrollo similar del modelo del Estado de Bienestar y aproximadamente en la misma época. Esto corresponde a la época del llamado primer peronismo, 1946-1955. Entonces, a partir de ahí es que nosotros tenemos institucionalizadas los derechos del Estado de Bienestar. El derecho a las vacaciones, el derecho al salario, el derecho al salario mínimo, el derecho a no ser despedido sin causa, sin motivo, el derecho a las vacaciones pagas, el derecho al seguro de salud, el derecho a la jubilación y algunos otros que seguramente me estoy olvidando acá y que se institucionalizan como instituciones del Estado de Bienestar, que tienen esta característica que las diferencia de las políticas keynesianas. Las instituciones son de carácter permanente, ¿sí?
Esto, para que me entiendan la idea, no importa si la jubilación es poca o la jubilación es mucha, ¿sí? La institución es la jubilación, ¿sí? Esta es la que está reconociendo el derecho de que alguien que ya no puede trabajar tiene que seguir viviendo, ¿sí? Eso es lo que identifica una institución del bienestar o una institución del estado de bienestar. Si en algún momento esto en realidad dejan de pagar o pagan poco o no nos alcanza, demás cuestiones, es un problema que va por otro carril, pero digamos no desmiente la existencia de la institución del bienestar, sí lo deteriora. Eso es absolutamente cierto. De hecho, cuando lean el texto de Offe, van a ver, decir, bueno, dice más o menos lo mismo. El estado de bienestar, digamos, o esta versión típica del estado de bienestar es la que se da entre la Segunda Guerra Mundial y mediados de la década del 70. Mediados de la década del 70, ¿qué pasa? Hay una serie de desarticulaciones en este modelo del estado de bienestar que provienen fundamentalmente en algunos casos de cuestiones externas y en otros casos de cuestiones internas. El problema externo fundamentalmente va a ser la llamada crisis del petróleo de los años 73 y 74, donde los países productores de petróleo, que básicamente son los países del Medio Oriente, los países árabes, etcétera, van a producir un aumento del precio del barril de crudo del 400%. Esto va a provocar un desequilibrio en las balanzas comerciales, digamos, de los países que son importadores de petróleo. Esto va a hacer que los estados empiecen a buscar recursos de otros lugares de sus presupuestos, ¿sí? Y dónde van a empezar a achicar la partida presupuestaria y en aquello que está vinculado al bienestar, justamente, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la jubilación, etcétera. Porque las jubilaciones son bajas, porque al Estado no le alcanza para pagarlas. Es decir, independientemente de que la jubilación se supone ser un aporte que uno ha hecho en la vida laboral, es decir, no es un regalo de nadie, digamos, pero en líneas generales empieza a haber una serie de desequilibrios fiscales provocados en gran medida por aquella crisis del petróleo de los años 70. Y esto va a llevar a que en los propios estados que se han desarrollado como modelos de bienestar, empiece a faltar lo que Offe identifica precisamente como la lealtad de las masas. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un gobierno X que intenta mantener, digamos, que son las instituciones de estado de bienestar y demás cuestiones, pero nos baja los sueldos, se nos baja las jubilaciones y demás cuestiones. Entonces yo dejo de votarlo, digamos. Hay una pérdida de la... ¿Cómo? ¿Qué? Nada. Hay una pérdida en lo que se llama la lealtad de las masas, es decir, que los votantes básicamente dejan de votarme de alguna manera. Esto abre un poco el camino para lo que es la restauración liberal o el desarrollo de los modelos de Estado neoliberales que empiezan precisamente en los años 70. En los casos de América Latina, básicamente la restauración de los modelos liberales viene de la mano de las dictaduras cívico-militares de la década del 70. Es decir, cuando se interrumpen los órdenes constitucionales, se establecen gobiernos de facto y empiezan directamente a cambiar la política estatal hacia las formas parecidas a las que eran las anteriores al surgimiento o al desarrollo del estado de bienestar, a donde el Estado es prescindente en materia económica. Es decir, que el Estado solamente sería un garante de lo jurídico, pero no tendría por qué introducirse en ningún área de las relaciones económicas. Fíjense que esto Keynes, que no es precisamente un comunista ni un socialista ni nada por el estilo, él desconfía del equilibrio del mercado. Dice, si dejamos todo librado a las fuerzas del mercado, va a haber desocupación y va a haber recesión. Es decir, si el Estado no interviene, va a haber desocupación y va a haber recesión. Bueno, esto se olvida a partir de la década de los 70 y se empieza a desarrollar de nuevo un modelo liberal que, bueno,
como no le llamamos liberal porque ya le llamábamos liberal antes, le llamamos neoliberal, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Esto empieza a desarrollarse en América Latina y en el mundo en general a partir de mediados de la década del 70 o fines de la década del 70, según los países. En el caso de América Latina, Chile, 1973, es el primer escenario de restauración neoliberal con el golpe de Estado de Pinochet, la Argentina, 1976, etcétera. Digamos, el resto de los países latinoamericanos pasan por situaciones similares. Y curiosamente, a pesar de que hay un periodo de gobiernos de facto, cuando se restauran las instituciones democráticas, no se restauran las instituciones del estado de bienestar de manera inmediata, sino que se profundiza hacia el modelo neoliberal, siguiendo un postulado que después lo vamos a ver en particular más adelante, que es el llamado Consenso de Washington, vigente desde el año 1979, en donde se trata de alinear el comportamiento económico de los distintos países fundamentalmente para conseguir un objetivo que para nosotros está muy presente en la actualidad. Y el objetivo que persiguen las políticas del Consenso de Washington es el pago de las deudas externas, ¿sí? Independientemente de que tengan como justificativo o como motivo lograr los equilibrios macroeconómicos al interior de los países de los que estamos en juego en estas cuestiones. ¿Sí? Bueno, de cualquier manera vamos a retomar este tema digamos, del neoliberalismo y del Consenso de Washington un poquito más adelante, pero era esto para hacerles un resumen rapidísimo, porque ahora la dejo a la profe Agustino, que tiene que meterse en un tema un poquito más. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a tratar de hacer otra carrera meteórica, porque con esto de que tenemos un tercio menos de materia para dar lo mismo, y encima en semana previa a exámenes, me imagino que eso tiene que ver con la cantidad de ausentes que hay en la clase de hoy. Vamos a tratar de hacer un paneo general sobre la cuestión el texto sin duda más complejo para leer por parte de ustedes, que es el material de Klaus Hofe, sobre la crisis del estado de bienestar. Entonces, está bueno, vamos a tratar de hacer una lectura muy rápida, muy general, fundamentalmente para que ustedes tengan una orientación acerca de cómo leerlo. El texto tiene sus dificultades, podría tener una mejor traducción, es una traducción del alemán y el alemán de por sí es un idioma para nosotros bastante arrevesado, entonces hay cuestiones conceptuales gruesas que cuestan, pero también hay problemas de discurso dentro del texto, así que vamos a tratar de hoy tomar una parte central del material. Como les decía el profe, que les hizo un paneo histórico, nunca lo había escuchado hablar tan rápido, un paneo histórico de todo el Estado en el siglo XX. La cuestión bueno, venimos en esta semana planteando como un cierto presupuesto, un cierto postulado, y es que el Estado, como toda institución social, responde a ciertos condicionamientos históricos y tiene sus propios procesos internos de desarrollo. Entonces, ahora lo que vamos a tratar de ver en realidad, más que la cuestión contextual de Hofe planteado en el año 84, que es cuando se escribe el libro, o cuando publica el libro, en relación a la crisis del estado de bienestar, vamos a tratar de hacer el esfuerzo de ver el modelo de Hofe aplicado a el tipo de Estado que el sistema productivo capitalista o el sistema económico del capitalismo necesita y cuáles son las crisis que esa institución estatal genera. Vamos a trabajar, insisto, el texto es complejo, yo les propongo para la lectura
que aunque no lo entiendan al principio, hagan una lectura general completa. Esto siempre se los digo. Van a terminar y decir, no entiendo nada de lo que dice, pero van a tener una visión general y a partir de ahí van a poder como ordenar en bloques ciertas temáticas que él va planteando. Entonces, en ese espíritu y en esa voluntad es que yo organicé un PowerPoint en donde están de alguna manera sintetizados 2 o 3 de los principales temas que OFE propone para analizar el modelo del Estado en el capitalismo. Él habla del capitalismo postindustrial, o del capitalismo tardío, no el postindustrial, el capitalismo tardío, estoy usando mal el término, que es toda una corriente, no vamos a entrar en eso. Entonces, la primera cuestión es que yo les voy a pedir que si ustedes tienen una cantidad de conceptos que por ahí para ustedes resultan un poco desconocidos, entonces si ustedes tienen preguntas, como somos poquitos, pueden habilitar micrófono y preguntarme directamente porque estamos haciendo presentación, entonces yo no puedo ver si ustedes me están haciendo consultas, ¿sí? Vayamos entonces a la presentación del PowerPoint como para interpretar un poquito qué es lo que tendrían que rescatar de OFE. Yo les aclaro una cosa, y esto siempre insistimos sobre lo mismo, y es que tengan en cuenta que los libros, estos que nosotros les presentamos, son de alguna manera como un relato de la estructura general que tiene cada una de las semanas. O sea, lo que nosotros hacemos no es ponerles la totalidad de conocimientos que ustedes tienen ahí a modo de resumen, que tienen que estudiar a modo de resumen. Nosotros lo que les estamos proponiendo son las articulaciones que ustedes necesitan para comprender la bibliografía de lectura obligatoria. Y este es el caso con la cuestión de OFE, ¿sí? Klaus Offe trabaja un texto, en realidad es todo un libro, que se llama Contradicciones del Estado de Bienestar, donde tiene un capítulo que se titula así, Crisis en el manejo de las crisis, y es lo que nosotros trabajamos específicamente en esta materia. La primera aclaración, Offe, como ya les dije, es un pensador alemán, tiene una fuerte base marxista, pero sin embargo, en este texto ya plantea que la teoría marxista clásica del proceso de acumulación de capital, por ejemplo, de organización de la mano del mercado laboral, etcétera, presenta ciertas limitaciones estructurales al momento, o ciertas limitaciones analíticas al momento de estudiar las situaciones del capitalismo postindustrial, perdón, o del capitalismo tardío. Entonces, ahí es importante empezar a ver algunos conceptos que él maneja. ¿Cómo recupera el marxismo? En realidad, van a ver, por lo que, como yo se los voy a comentar, que él toma ciertos, digamos, ciertos procesos, uno podría decir leyes, que el marxismo plantea como fundantes y como dinamizadoras del capitalismo en el siglo XIX, y las recupera, no es que él reniega de ellas, sino que en cierta medida uno podría decir que las considera insuficientes y entonces comienza a apelar a algunas cuestiones vinculadas a lo que se llaman las teorías sistémicas, la posibilidad de interpretar a las organizaciones, a las instituciones, como sistemas que tienen una identidad que debe mantenerse en la dinámica de relación con el entorno para que el sistema se sostenga y pueda continuar. Entonces, a veces, si bien estamos hablando de Estado, lo que no podemos perder de vista tampoco es que a pesar de la complejidad, el texto de Offe lo que está planteando es que los modelos, que las crisis estructurales del Estado capitalista y del capitalismo como tal, a partir del estado de bienestar, responden más a cuestiones organizativas de la administración del Estado y de las tensiones propias del Estado como organización que a los problemas propios de las crisis de acumulación que planteaba Marx. No sé si se ve que hay como 2 niveles. Digamos, de alguna manera me encantaría estar en la clase para poder gesticular y dibujar en el pizarrón. Los PowerPoint son estructuras
bastante rígidas y más en el tiempo que tenemos. De alguna manera lo que él está planteando es que si bien el proceso estricto de producción capitalista genera modelos de acumulación o procesos de acumulación que arrancan con la acumulación originaria, pero que tienen procesos continuos de acumulación creciente, esta acumulación creciente genera crisis de sobreproducción, que son, por ejemplo, la crisis del 29 claramente es una crisis de sobreproducción, pero que son crisis del proceso de acumulación económico. O crisis de sí, una crisis de acumulación económica. ¿Qué significa esto? Que lo que pasa con esa crisis es que los factores que dinamizan los procesos contradictorios de acumulación entran en crisis, entran en conflicto, se desarticulan de alguna manera. Claramente podemos hablar de fenómenos de guerra, por ejemplo, o de fenómenos de situación de conflictos internos de clases dominantes. Se empiezan a dar procesos de crisis en la cuestión de la acumulación que llevan a nuevos modos de acumular, nuevas dinámicas de acumulación, y que estas nuevas dinámicas están claramente llevadas adelante por el reacomodamiento de esos factores de clase que arrancan un nuevo proceso de acumulación, por lo tanto de extracción de plusvalor de los sectores trabajadores, y que se caracterizan por tener un proceso paulatino de concentración de capital. O sea, hay una cuestión importante que pocas veces vemos. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la vemos más como un proceso político o social en términos de lo que significaron los manejos de poblaciones y lo que significó el aniquilamiento de poblaciones, pero nos queda más en sordina los procesos de reacomodamiento interno que sufren las burguesías industriales que operan en esa época. El proceso tecnológico de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, estuvo directamente vinculado a ciertos desarrollos industriales sumamente innovadores que tenían que ver con el reacomodamiento de una burguesía productiva que empieza a pensarse de una manera diferente. Por eso lo que el profe contaba desde la cuestión de Estados Unidos y su incidencia en la Primera y Segunda Guerra Mundial está directamente orientada o marcada por el predominio del modelo industrial norteamericano al resto del mundo. O sea, lo que logra Estados Unidos, además de ganar la guerra y de tener un nivel de excedente de capital muy sustancioso y de empezar a manejar las relaciones hegemónicas a nivel mundial, es imponer un modelo industrial de producción. Entonces, me vuelvo. Esa es la cuestión de la acumulación originaria de la que hablaba Marx, de la acumulación de capital como el proceso dinámico que da la lógica de la contradicción de clases y que es un producto de la lucha de clases. Pero Offe dice, cuando yo miro el proceso de crisis del sistema, de crisis sistémica, de crisis de identidad, lo que a mí me parece es que si bien hay crisis, y ahora vamos a entrar en orden, pero quiero cerrar con esta idea, hay crisis de acumulación, que son las que explicaba el marxismo, que son crisis que él llama de primer orden, nos vamos a encontrar a partir del estado de bienestar que hay otro tipo de crisis que son estructurales y que se empiezan a identificar con las instituciones del estado de bienestar que él denomina crisis de segundo orden. Y que no son crisis de acumulación de capital, sino que son crisis de hegemonía del modelo de dominación que acompaña al modelo de acumulación económica. ¿Hasta acá se entendió esto que expliqué? Profe, las crisis del estado de bienestar serían entonces... Sí, a ver, esperen que subo, disculpen que tenía el micrófono bajo, ya lo subo para escucharlos mejor, ¿sí? Sí. Sí, Axel. Bueno, las crisis del estado de bienestar serían las de hegemonía de acumulación del capital o... Ahora vamos, pará, dame un tiempito. ¿Se entendieron los dos niveles? Sí, profe. O sea, tenemos por un lado las tradicionales crisis que ya Marx describía que tenían que ver con las crisis de acumulación de capital, y esto se acomoda a través de la lucha de clases, digamos, esta cuestión de la reasignación de recursos, la concentración de capital en clases cada vez más concentradas y a la vez en un movimiento obrero en general cada vez más organizado. Y lo que plantea Offe es que las crisis estructurales
que instala o que se terminan de manifestar en el estado de bienestar son crisis de identidad, son crisis estructurales del sistema y que tienen que ver con lo que se llama la hegemonía del modelo de dominación. ¿Sí? Vayamos a los conceptos. ¿Qué dice Offe? Las crisis son procesos que ponen en peligro la identidad del sistema, en donde se pone en cuestión su estructura, la estructura del sistema, por medio de mecanismos propios. O sea, las crisis no son generadas por fuera del sistema capitalista. Las crisis son propias del sistema y de la misma estructura. O sea, lo que él pretende explicar acá, y por eso creo que es tan complejo a veces entenderlo, es que los procesos de crisis, y lo trabaja en el 84 pensando en la crisis del estado de bienestar en los 70, están debidos a procesos propios internos del sistema. Y no son crisis disparadas por factores externos o lo que a veces llamamos en el modelo de sistemas, o lo que son los modelos de proyectos, los factores asesinos. Un factor externo que yo no puedo manejar y que lo tengo ahí y que puede ser que en algún momento incida de manera directa en la estructura de la identidad del sistema. Lo que dice Offe es, las crisis que empezamos a detectar en este tipo de estado, siempre desde la teoría de la administración, y esto es lo interesante y lo que quiero que rescaten, porque él lo menciona al principio y después deja de hablar de los grandes teóricos de las teorías de la administración, como es el caso de Etzioni, ¿sí? Como es el caso de Dahl, de Lindom, que son grandes autores a nivel mundial sobre la problemática del Estado como institución administrativa. Lo que está planteando acá es las crisis que nosotros vamos viendo, la crisis de este Estado, tiene que ver con la propia dinámica del Estado mismo. Entonces, ¿qué propone Offe? Propone analizar esas crisis a la luz de esos mecanismos que generan acontecimientos, comprendiendo que son generadas, perdón la redundancia, ahora lo veo que siempre uno encuentra mejoras en los textos, comprendiendo que esos mecanismos son generados de manera procesual. O sea, no son crisis como un terremoto que llega en un minuto y a los 10 minutos tenemos un país destruido. Son procesos que el mismo Estado en su propia dinámica de regulación va generando. Y llegan incluso a violar la gramática de los procesos sociales. Esto es la lógica propia de los procesos sociales que tiene el capitalismo. Cuando hablamos de gramática estamos hablando de la estructura, ¿sí? Recuerden que en lengua la gramática es la estructura de las oraciones, la estructura de los párrafos, la estructura general del lenguaje, ¿sí? Cuando habla de esto está diciendo que estas crisis que son procesuales, que tienen un origen procesual y que son generadas por los mismos mecanismos que el estado de bienestar dispara, pueden llegar a afectar la gramática de los procesos sociales. ¿Cuál es la pregunta que orienta todo el texto? ¿Por qué es tan escasa la capacidad regulatoria del Estado en las sociedades capitalistas tardías? Si cuando se la define o si se la define como la institución que tiene esta capacidad regulatoria entendida como el cambio social planificado. Recuerden que le está hablando de un Estado que además de ser estado de bienestar, tiene una fuerte impronta basada en el desarrollo y la planificación. Esto que les decía el profe Garcés del Plan Marshall, por ejemplo, en América Latina tuvo un enorme impacto, también lo ha tenido en Europa. Esta idea de que el desarrollo de los países, las teorías del desarrollo son de la década del 40-50, en algún momento, si no lo escucharon, escúchenlo y pongan atención con este nombre. Raúl Prebisch, lo vamos a volver a mencionar cuando hablemos del tema del Fondo Monetario Internacional. Van a ver que lo que él está planteando es, si la función del Estado es la planificación del cambio social para el desarrollo, ¿qué pasa que su capacidad regulatoria es tan escasa? ¿Por qué la planificación no es suficiente para estabilizar o generar en el capitalismo, en la dinámica de las sociedades capitalistas,
un cierto equilibrio tendiente a la tranquilidad o al orden de lo social, y a pesar de haber sido un Estado sumamente defendido y que generó, digamos, un impacto real de derrame en el sentido de un Estado regulador, capaz de mejorar las condiciones de vida de la población, etcétera, etcétera. A pesar de esto, dice, ¿por qué tiene tanta escasa capacidad regulatoria en este tipo de sociedades? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Voy a puesto la presentación. Vayamos a la siguiente. La primera cuestión que plantea, y ahí es donde toma a los teóricos de la administración, dice, hay tres principios organizadores tres principios que ordenan a las organizaciones o que dan sentido a las organizaciones. Acá les pongo un acento en una cosa, son principios o relaciones, no son objetos. Ellos, cuando hablan de la administración, hablan de relacionamiento, ¿sí? Dicen, la administración tiene que ver no con los objetos que están involucrados, los objetos, personas, entidades, etcétera, lo fáctico, que está involucrado en las organizaciones, sino que cuando hablamos de administración tenemos que pensar fundamentalmente en lo relacional. Dice, el principio organizativo de intercambio que plantea Etzioni prima sobre los otros dos principios que plantean los administradores. Yo no les voy a hacer toda la historia porque si no, no terminamos más. Lo tomo esto y se los digo. Dice, en el capitalismo, el principio organizativo basado en el intercambio prima sobre los otros. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales están basadas en las relaciones de mercado. Digamos, lo que tracciona a las sociedades capitalistas es la dinámica del mercado, ¿sí? Entendido como el lugar de la generación, distribución y consumo de la plusvalía y del capital. Dice, sin embargo, de estos tres principios que plantean Dahl y Lindborn y que fortalece con Etzioni, y ustedes eso léanlo que lo van a entender, dice, el principio organizativo de intercambio es universal y él lo denomina entonces principio universal de intercambio. ¿Qué dice este principio? ¿O en qué se basa este principio? En que la distribución desigual de la propiedad desde los procesos de acumulación originaria son aceptados y son entendidos como el fundamento de la organización y asignación de recursos en el capitalismo. Dice, desde la acumulación originaria del capital, que es lo que Marx plantea como el origen del sistema capitalista, y que en la clase pasada el profe les hablaba de la cuestión del exterminio del indio y el avance sobre las tierras en la Argentina, hay un proceso de acumulación originaria muy marcado con la expansión territorial del mundo blanco sobre el mundo indígena y la desaparición y aniquilamiento de poblaciones enteras, entendiendo que los territorios rurales eran territorios vacíos, ¿sí? Toda una conceptualización. El proceso de acumulación originaria en la Argentina está basado directamente en la extracción de tierras y en la apropiación de esas tierras por parte de determinados sectores sociales, y hay trabajos que trabajan muy bien, que desarrollan muy bien y describen muy bien los procesos de especulación financiera, de especulación, si estamos tan pegados con las palabras, inmobiliaria, que genera un mercado de tierras, que es el proceso de generación de riqueza de un sector para llegar a instaurar el Estado moderno que nosotros conocemos, ¿sí? La campaña de Rosas, primero, que es bastante más restrictiva, y sobre todo la campaña de Roca, son las que constituyen la base material de la oligarquía que lleva adelante el proceso de modernización del Estado argentino. Volvamos a Offe, porque me parece importante esto, porque como siempre lo leemos desde lo histórico, y si leemos acumulación originaria, lo leemos sobre Inglaterra, no tenemos mucho conocimiento de los procesos de acumulación originaria para la instauración del capitalismo, por ejemplo, en Argentina. Por eso me viene bien ahora decirlo. Entonces, este principio universal de intercambio, dice Offe, se basa y sostiene en una distribución desigual de la propiedad sobre los procesos de acumulación originaria del capital, y a partir de este principio universal de intercambio se impone la mercantilización de la mano de obra. O sea, la idea de contrato y la idea de propiedad de las partes del contrato de algún recurso
en la relación contractual del mercado de mano de obra o de bienes, tenemos la relación entre los propietarios del capital y los propietarios del trabajo, toda esta relación, dice Offe, se sostiene sobre un principio que es el principio universal de intercambio. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, sigo entonces. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que en las sociedades no solo es importante ser, sino también parecer. Me salió ahora y no sé si es la mejor frase de sentido común para decirlo, pero digamos, el capitalismo, con relaciones económicas puras, duras y brutas y brutales, no puede ser sostenido porque genera niveles de conflictividad tan altos que destruye por sí mismo a la misma estructura social. Por lo tanto, hay un enorme trabajo desde el sistema de hacer legítimas relaciones que en principio cuando las miramos son intrínsecamente desiguales. Esto es un principio marxista que tiene que ver con el principio de explotación y con la cuestión de la lucha de clases. No vamos a volver acá. Ahora, lo que está claro es que el Estado es la institución por excelencia que tiene una serie de instituciones capaces de generar esta hegemonía dentro del sistema como una totalidad. Esto es, dicho en sentido común, ¿por qué somos capaces como ciudadanos de sostener la cuestión de la desigualdad interna al interior de los contratos que llevamos adelante? Podría poner acá 2 horas de análisis de lo que está pasando con el aporte adicional, extraordinario, solidario, etcétera, sobre los ultra ricos de la Argentina. No lo voy a hacer porque si no estamos hasta las 5 de la tarde, pero piénsenlo desde ahí. Porque la discusión de fondo no es el 2% que se le va a sacar, sino poner el antecedente legal desde el Estado de que los muy ricos deberían entregar algo de lo que tienen. Ese es el punto nodal por el cual los grandes ricos de la Argentina en este momento plantaron lanzas y están llevando adelante una pelea que está difícil y que va a ser muy difícil y que va a ser difícil para todas las partes. El problema no es un problema de dinero, el problema es un problema de legitimidad. Y esto tiene que ver con que no hay capitalismo productivo si no hay a la vez legitimidad política en las democracias modernas. Ya vamos a ver esto. ¿Cómo hace el principio universal de intercambio que sostiene la dinámica del mercado como relaciones tanto en los procesos de acumulación y de la propiedad como en la organización del mercado de trabajo? Dice, o de la mano de obra, perdón. Dice Offe, se refuerza a través de lo que él llama 2 subsistemas flanqueadores. Dice, si bien el principio universal está primando en el orden lógico, en el orden construido del capitalismo, hay 2 subsistemas. El sistema familiar, que es el que nos socializa, y el sistema legal, que es el que genera las normas. Entonces, dice, la manera en que este principio bruto y duro de las relaciones de explotación capitalistas se aceptan en la sociedad es a través de estos 2 subsistemas. Nos socializamos aceptando la desigualdad. Estoy siendo muy marxista clásica en el modo que lo digo, pero también estoy tratando de ser sintética. Por eso, como suena fuerte, ablándenlo un poco lo que digo, pero quiero que me entiendan el esquema. El sistema familiar nos socializa aceptando que está bien que haya ricos y pobres, todos lo aceptamos. Y el legal nos establece las normativas que operan en el mundo de lo público cuando el sistema familiar ya no opera en la socialización. Entonces, hay 2 subsistemas flanqueadores. ¿Cómo se subordinan estos 2 subsistemas flanqueadores para sostener el principio organizativo? A través de formas de subordinación que pueden ser positivas o negativas. Yo esto ahora lo voy a pasar porque ya estamos en las 12:05 y me faltan todavía 2 cuadros para trabajar, pero me interesa mencionarlas porque en el texto que está escrito, en el libro que está escrito, ahí tienen 2 ejemplos clarísimos de dónde se dan las formas de subordinación positiva y dónde las negativas. Muy resumidamente, la subordinación positiva son las formas en que estos subsistemas generan cuestiones institucionales que se ajustan al virtuosismo del principio universal de intercambio, o sea, aportan a las necesidades de legitimación
que las relaciones de explotación o las relaciones capitalistas necesitan continuar desarrollando para el incremento del proceso de acumulación de capital, ¿sí? Y la subordinación negativa es un proceso que no es virtuoso, sino que es defensivo, porque genera instituciones que provocan lastre al sistema. Esto es, le provocan el lastre en los barcos, es la carga de más, la que me genera peso, la que me genera problema. Le genera lastre al sistema porque son estructuras que no son requeridas por la dinámica de acumulación del principio universal de intercambio o por el sistema capitalista que los está produciendo. Acá viene nuevamente lo de la crisis de primer y de segundo orden. Entonces, el que plantea, acá vamos a dejar una parte para creo que era la semana 8, sí, en la semana 8 de organización del trabajo vamos a dejar un cuadro, vamos a retomar OFE, ahora me interesa solo verlo. Dice, para analizar las crisis de primer y segundo orden, analiza la generación de valor en el capitalismo partiendo de la relación entre el tiempo vital y el tiempo social de trabajo. El tiempo vital está relacionado con la vida de las personas, o sea, es todo el tiempo que una sociedad tiene como el tiempo y espacio propio de la reproducción social general, ¿sí? Dentro de este tiempo vital, que matemáticamente podríamos decir es la suma de todas las vidas de todos los ciudadanos de un determinado sistema, de una sociedad en particular, que tiene que ver tanto con el tiempo que trabaja como con otras actividades que va relacionando o con el tránsito, el transcurrir de su vida. Si es un bebé, si es un niño de 5 años, si es un niño de 15 o un adolescente de 15, si es un joven de 20 en la Universidad Argentina, si es un trabajador pleno con 30 años o si es un jubilado, o si es una mujer o es un hombre. Todos esos factores están en el tiempo vital. El cambio, el tiempo social de trabajo es la parte de tiempo vital que utilizamos para la producción de valor. Y este término, tiempo social de trabajo, es un término profundamente marxista, totalmente desarrollado por Marx en El Capital, ¿sí? Entonces él dice, las crisis de primer orden, ya las habíamos dicho, son tensiones generadas por obstrucciones en los procesos de acumulación del capital y refieren a la autoobstrucción acumulativa en el proceso mismo de creación de plusvalía. En cambio, las crisis de segundo orden no son crisis del proceso de acumulación de riqueza, son crisis de la identidad del sistema, son problemas de demarcación del sistema. ¿Dónde está el límite del Estado? Y ahí, cuando vean esto, recuerden al final, recuerden esto cuando vean los niveles de intervención estatales, ¿sí? Los niveles de intervención están directamente vinculados a los problemas de demarcación. Estas crisis no se generan en la producción, en la generación de riqueza en el sistema productivo, se generan por las instituciones del estado de bienestar, ya que las economías capitalistas se ven forzadas cada vez más a utilizar mecanismos reguladores externos, como son las organizaciones extramercantiles. Por ejemplo, la institucionalidad de los derechos humanos. ¿Sí? Vayamos. Si quieren después, cuando lo veamos, lo tomamos. Este cuadro yo simplemente lo puse para que ustedes no desesperen cuando miren el texto de OFE. Es el primer gráfico que aparece y después lo vamos a trabajar cuando veamos el sistema, cuando veamos el tema de la organización del trabajo, porque él plantea que hay 4 sectores, ¿sí? Y hay grados de mercantilización y desmercantilización, y a su vez hay ciertas variables funcionales como son el grado de organización, la relevancia funcional, la intensidad del conflicto y el crecimiento proporcional. Fíjense, me interesa esto, y después en el otro vamos a entrar fuertemente en estas variables. ¿Qué les está diciendo esto? Que la sociedad, el sistema productivo, que la sociedad se puede organizar en 4 sectores. En el sector del monopolio, no lo voy a definir ahora, en el sector competitivo, que los dos son generadores de plusvalor, en el sector estatal y en la fuerza residual de trabajo, que son los que llamamos inactivos, que tienen que ver con, en el tiempo vital,
ustedes que están estudiando y no están trabajando, los viejos, las mujeres que no trabajan porque están haciendo reproducción familiar, los menores de edad, etc., los desocupados. Bueno, todo esto entra en el sector residual. En el caso del sector monopolio y sector competitivo, dijimos, se genera plusvalor, es el generador de riqueza, y el sector estatal y la fuerza residual de trabajo se sostienen en función de la renta, ¿sí? ¿Qué es lo que dice OFE? Que con el estado de bienestar, la generación de organizaciones extramercantiles tiende a incrementar proporcionalmente más a estos dos sectores y a disminuir cada vez más a estos dos. No lo voy a explicar ahora, lo dejo solamente planteado porque vamos a seguir con el siguiente cuadro. Mínimamente se vio, les insisto, quédense tranquilos que esto lo vamos a trabajar bien en la semana 8, porque lo vamos a tomar para interpretar cómo se modifica esta estructura de generación de valor productivo en las sociedades globales con un proceso profundo de financiarización de la riqueza que no está directamente vinculado al agregado de valor en las cadenas productivas. Entonces, vamos a arrancar de acá y vamos a avanzar hasta la economía de plataformas y vamos a tomar materiales que son de este año de la pandemia, ¿sí? Entonces, dejemos algún interrogante que no sea solo, profe, no entiendo el esquema. ¿Alguna pregunta, aporte o algo que quieran decir en este momento? ¿O que les haya quedado? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Otro consejo que les doy con OFE, si se pierden mucho en el texto narrativo, anclen siempre en las gráficas, ¿sí? Eso les va a ayudar mucho. El siguiente tema es, si bien, digamos, eso anterior que veíamos, esto es algo así como una forma de graficar la estructura social, ¿sí? El modelo del sistema capitalista según 4 sectores que él los organiza según la organización social del trabajo, o sea, cómo cada uno de estos sectores genera valor o no lo genera, pero tiene que ser sostenido por el resto de la sociedad. Entonces, a partir de acá, dice, recuerden que planteamos que ese modelo económico, en la medida en que hay formas de subordinación negativas por el estado de bienestar, que tiende a generar cada vez más instituciones extramercantiles, dice, empieza a generar desde esta cuestión de la regulación de la que veníamos hablando, problemas de desequilibrios en los procesos de acumulación y redistribución de la riqueza. Acumulación del capital y redistribución de la riqueza. ¿Cómo explica esta cuestión? Él dice, si miramos, en la anterior recuerden, es el modelo de organización social del trabajo o de la fuerza de trabajo. Ahora, si nosotros miramos la sociedad desde los sistemas que la componen, vamos a ver que en función de los medios reguladores que él interpreta se aplican desde el estado de bienestar, nos encontramos con 3 subsistemas: el sistema económico, el sistema político-administrativo y el sistema normativo, ¿sí? O sea, el medio regulador en el sistema económico es el dinero, en el sistema político-administrativo el poder y en el sistema normativo es la legitimidad. Entonces, ¿qué es lo que sostiene él? Dice, la verdadera disyunción, o sea, recuerden, conjunciones juntar, disyunciones separar, la verdadera disyunción que debe afrontar el Estado como institución reguladora consiste en evitar que la mejora de uno de los subsistemas, por ejemplo, el sistema económico, empeore la situación del otro, por ejemplo, el sistema normativo, ¿sí? Entonces dice, evitación de efectos económicos de funcionamiento o conflictos políticos. Vamos a la gráfica. ¿Qué propone OFE? Él dice, cuando yo miro, no desde, digamos, el primer cuadro responde, digamos, a las crisis de primer orden, ¿sí? La crisis de acumulación tiene que ver con que se generan cada vez más instituciones
extramercantiles que atentan contra el proceso de acumulación. Ahora, acá lo que estamos viendo es el proceso de construcción de identidad de la legitimación del proceso de acumulación. O sea, lo que estamos viendo son las tensiones que generan crisis de segundo orden, que son las crisis de identidad del sistema, ¿sí? Entonces, nos encontramos, yo les voy a mostrar, me cuesta a veces señalarles, cuando estoy en el pizarrón marco todo con colores, qué sé yo, acá es como más, para mí más limitante. Fíjense que tenemos, por un lado, un sistema económico, por otro lado, el sistema normativo, que es el sistema de legitimación, pero al medio tenemos al sistema político-administrativo, podríamos decir el Estado como aparato estatal. Y en el medio tenemos lo que él denomina la disyunción organizativa como una línea punteada. Fíjense que también como línea punteada dice el sistema económico aporta de manera directa y se vincula de manera directa en una parte con el sistema normativo, ¿sí? Ahora, cuando yo miro acá qué intercambios de recursos se dan al interior de los tres, o de la vinculación de los tres sistemas, encuentro por un lado los servicios reguladores que el Estado presta al sistema económico. ¿Qué es lo que el Estado le da? Por ejemplo, ¿qué sería un servicio regulador al sistema económico? ¿Qué le entrega el Estado al sector productivo? ¿Recursos? Leyes. ¿Qué tipo de recursos? ¿Recursos productivos? No necesariamente. Puede ser, pero por ejemplo, fíjense, una empresa minera, ¿sí? Se instala un gran emprendimiento minero. Y fíjense, los grandes emprendimientos mineros siempre están en lugares despoblados. ¿Qué es lo primero que le hace el Estado? Le construye una carretera. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo porque me vino Minera Aguilar ahora, pero cuando ustedes lo lean van a ver que en los servicios reguladores hay un montón de cuestiones que están involucradas que tienen que ver con que el Estado facilita determinadas cuestiones al sistema económico. Por ejemplo, los sistemas de subsidios, ciertas estructuras que tienen que ver con el, por ejemplo, podríamos analizar el ATP, en este caso, ¿qué pasa con el ATP si lo pensamos como un servicio regulador? ¿Qué hizo el Estado en la pandemia? Ante el parate absoluto, el freno de mano del sistema económico por la falta de movilidad de recursos y de personas, lo que hace el Estado es derivar una parte de sus recursos como servicios reguladores a modo de un pago salarial con fondos estatales. No sé si estoy poniendo el mejor ejemplo, pero después lo tendríamos que revisar. No lo pensé previamente con OFE, y OFE hay que pensarlo bastante, pero para que se entienda la idea de la dinámica de esto. ¿Qué entrega como contraparte el sistema económico? Fundamentalmente inputs o insumos fiscales. ¿Qué sería? Ustedes son los maestros de esto. Los impuestos, exactamente. El sistema económico financia con dinero al sistema político-administrativo, que es básicamente el Estado, ¿sí? Entonces, en función de cuánto aporta, es cuánto recibe, y a la inversa. Entonces, el Estado está, por un lado, operando para la dinámica virtual, la subordinación positiva del sistema económico, pero a la vez, el Estado, como es un Estado que depende tanto del sistema económico como del modelo democrático, necesita la lealtad de masas. Disculpen que esto está tachonado porque estaba con unas inscripciones y le puse corrector encima. Lealtad de masas, esto es, ¿qué otorga el sistema normativo? Legitimación. ¿Cómo se legitiman las políticas del Estado? ¿Qué legitima las políticas de Estado? ¿Cómo en las sociedades desarrolladas modernas del siglo XX se legitiman las políticas de Estado? ¿Quiénes gobiernan? ¿Tenemos un rey? ¿Alguien elegido democráticamente? Alguien elegido por elecciones. Entonces, el Estado, que está acá, necesita convencer al sistema normativo
de que lo que está haciendo es legítimo. Necesita lealtad de masas. Vamos a ser brutos, no brutos, sino brutales en el modo de decirlo. Necesita votos. Por lo tanto, también tiene que generar, dice, y acá es donde aparece fuertemente el estado de bienestar, entrega para recibir votos servicios del estado de bienestar. ¿Cuáles son estos servicios? Una cantidad enorme de fondos, por ejemplo, al sistema de salud, al sistema de vivienda, al sistema de educación. El estado de bienestar construye a través de sus instituciones una parte importante de lo que se llama a nivel salarial el salario indirecto. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, en la Argentina, que no es Estados Unidos. En Estados Unidos, muchachos, si no tienen tarjeta de crédito y tuvieron un accidente en la ruta, se pueden morir tranquilos porque nadie los va a subir a la ambulancia. Y si ustedes no tuvieron dinero, se pueden morir porque primero vale el dinero que la vida. ¿Sí? No estoy exagerando. Sé de casos. Entonces, cuando uno se enferma en Estados Unidos o tiene un accidente en Estados Unidos, más vale que tenga una buena tarjeta de crédito y fondos suficientes, porque además las tarjetas de crédito en Estados Unidos no funcionan como en Argentina, para que la ambulancia lo sube y lo lleve a un hospital. Si usted no, y lo que cuenta, y esto lo cuento por una anécdota de un conocido, cuando abren la puerta de la ambulancia, tienen el postnet en la puerta de la ambulancia. ¿Está? ¿Queda claro? ¿De Bueno, verdad, profe? de verdad, de verdad, de verdad. Cosas que no nos cuentan. Sin embargo, fíjense que en Argentina, por ejemplo, estoy poniendo la comparación extrema. Chicos, a ver, esa pregunta de verdad en ese tono de asombro, recuerden, ustedes eran chicos, eso es lo que pasa. Obama, una de las grandes discusiones que tuvo en Estados Unidos y que no logró imponer, fue una ley de salud no me acuerdo ahora cómo se llamaba, profe, ¿me da una punta? ¿Está por ahí? Sí, pero no me acuerdo cómo bueno, se llama la de Obama. Hay una reforma sanitaria muy importante justamente con la idea de que la gente no tuviera que hipotecarse para curarse. La gente quebraban las economías familiares porque tienen que afrontar un tratamiento de cáncer. Díganme en la Argentina cuando ven eso. Nunca. ¿Por qué? Porque en la Argentina, como ha habido un estado de bienestar muy fuerte, como les decía el profe, sobre todo el periodo peronista lo instaura como institución, la salud de los trabajadores es algo que tiene que ver con una política solidaria del Estado. Esto es, el Estado genera una estructura de salud robusta, así como genera una estructura educativa robusta y hace que lo que el trabajador no aporta, pagándolo, el Estado lo pone para que el trabajador mejore sus condiciones y pueda ser un trabajador altamente calificado y con buena condición de salud para ir a trabajar. Esto se llama salario indirecto. Tiene que ver, porque si no hubiera esta política de mediación de los servicios del estado de bienestar, los trabajadores tendrían que tener salarios recibidos desde el sistema económico de manera mucho más alta para poder afrontar los costos en salud, educación privada, etcétera. ¿Sí? En cambio, el caso de Chile con la educación y la crisis política que han tenido al punto de revisar una constitución completa, tiene que ver con que el Estado chileno nunca dio la institución educación superior a su población. Es un servicio del estado de bienestar que el Estado chileno, de un modelo neoliberal puro, nunca dio a su población. Lo llevó a una crisis política de un año que se enfrió un poco con la pandemia, pero que terminó en una votación masiva respecto a escribir, no a modificar la Constitución, a hacer una nueva Constitución. O sea, pensemos de vuelta todo el sistema político administrativo. Este que está, no lo queremos. ¿Qué hay? Hay un problema profundo, estructural de legitimación. Se cambia la identidad del sistema en Chile con el cambio de la Constitución, o es lo que se espera. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo con los ejemplos? Esto de Chile, pero fíjense, repasando un poquito. Tenemos, si quieren, el sistema político administrativo, pongámosle el nombre aparato estatal. No es exactamente la estructura burocrática, pero se acerca. Tenemos un sistema económico y tenemos un sistema normativo por aquí. Entre los tres se vinculan. El Estado entrega servicios reguladores al sistema económico para garantizarle la seguridad jurídica. ¿Vieron esto tanto que se habla, la seguridad jurídica? Bueno, ahí hay una cuestión. La seguridad jurídica es el servicio regulador que el Estado le entrega al sistema económico. Y tiene a la vez que entregar servicios del estado de bienestar.
¿Sí? ¿Para qué? Para obtener legitimación. ¿Por qué? Porque si no obtiene legitimación, no obtiene votos, no obtiene lealtad de masa. Si no obtiene lealtad de masa, no puede gobernar. ¿Para qué? Para recibir insumos fiscales. ¿Sí? Esta disyunción organizativa es la tensión continua que el Estado tiene en tanto aparato regulador o administrador de la sociedad. ¿Se entendió? ¿Se entendió el esquema? Sí, profe. Tengo ¿Sí? una duda del esquema. Sí. Justo donde habla de los servicios reguladores, eso me hace... Y que, o sea, el sistema económico da lo que aporta con los impuestos, pero cuando habla de los servicios reguladores que da el Estado para el sistema económico, quería saber si ahí también entra la imposición de estos impuestos, tipo la regulación, la marca el Estado. Absolutamente, porque los norma. Si querés, mira, es un tema interesante que lo vamos a trabajar después cuando veamos los 4 sectores en el mercado laboral, el mercado de trabajo, digamos, lo que significa la organización del trabajo. Porque, y si no, lo vamos a ver la semana que viene también. Déjamelo picando y lean OFE. Y yo te voy a decir una cosa. La semana que viene vamos a ver que Henry Ford no solo monta la cadena de montaje, y pone la gran innovación que genera las cadenas de la producción en masa. Fundamentalmente, lo que pone es un salario el doble de alto que el resto de las empresas en Detroit en 1914. Y ya me vas a entender después por qué te digo esto. Lo de los servicios, yo les propongo esto, por una cuestión de tiempos, léanlo y aprovechemos la lectura de OFE para retomarla en la semana 8, cuando volvamos a trabajar el esquema anterior. ¿Sí? Porque a mí lo que me interesa en la cuestión del eje 8, de la semana 8, que es la organización del trabajo, es cómo se modifican sustancialmente los procesos de acumulación de lo que OFE llama las crisis de primer orden. ¿Sí? Entonces, lean los servicios reguladores en OFE y después los charlamos, ¿sí? Porque estamos como 12:30 y ya es como un poco tarde. Entonces, tenemos la oportunidad de retomarlo más adelante, pero me parece fundamental que ustedes abreven en el texto, abreven en el libro de la semana y vayan leyendo qué es lo que se les va planteando. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta tensión continua le plantea a OFE otro tema, que dice, si el estado de bienestar es un estado intrínsecamente regulador, planificador para el desarrollo, pero sin embargo tiene que estar continuamente respondiendo a estos dos vínculos, a estas dos tensiones que tienen que ver con el recurso económico del sistema económico y con el recurso político del sistema normativo, ¿hasta dónde el Estado tiene que intervenir o no? Discusión que ganó en ese momento el neoliberalismo diciendo que el Estado no tiene que intervenir, cosa que además es una falacia, porque el Estado neoliberal es un alto interventor del sistema económico. Ya después podemos ver cómo, pero es un fuerte interventor. No es que se corre, ¿sí? Sino que opera en una dinámica, una lógica diferente a la que operaba el estado de bienestar, que tendía a pensar la inclusión de la población. ¿Cuánto es el nivel de intervención? Él dice, hay umbrales de intervención. Dice, los niveles de intervención son siempre necesarios, no puede haber una sociedad sin niveles de intervención. Lo que pasa es que son siempre peligrosos. ¿Por qué? Porque operan en el proceso de socialización aplicando lo que denominábamos los recursos reguladores antes, ¿sí? Y acá de vuelta solo les explico la dinámica general y ustedes lean lo que significa C, E, C, D, etc. Acá tiene, por un lado, los niveles de intervención del Estado y esto volcado a lo que son, por ejemplo, los procesos de socialización, que son los que generan legitimidad, los que hacen que aceptemos el sistema de explotación del capital. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Dice, cuando yo miro esto, tengo una zona de intervención posible, que está marcada por un umbral de conflicto X, que entre mayor nivel, digamos, cuando yo arranco
en este nivel, a medida que tengo niveles de intervención, voy bajando los umbrales de conflicto. ¿Por qué? Porque la intervención del Estado está dado en, por ejemplo, los sindicatos reclaman mayores salarios, entonces el Estado plantea las paritarias y a través de las paritarias resuelve el conflicto social. Entonces el umbral de conflicto, a medida que tengo mayor socialización, o sea, mayor legitimidad, va bajando. Ahora, a medida que yo pongo estas instituciones reguladoras que me bajan el conflicto, empiezo a correr el riesgo de tener defectos de funcionamiento en el proceso de acumulación. Por lo tanto, dice Offe, yo tengo niveles de intervención mínimos, o umbrales, mejor palabra, umbrales de intervención mínimos, pero también umbrales de intervención máximos. No puedo dejar de intervenir, porque si dejo de intervenir, no socializo a los individuos y no socializo a la clase media, a la clase obrera, o a los trabajadores, o a la sociedad en general. Por lo tanto, si yo no socializo lo suficiente, no tengo legitimidad y los niveles de conflicto son tan altos que la sociedad puede explotar por los aires. Ahora, no puedo intervenir tanto como en el modelo soviético, porque violento la gramática de la acumulación del capital. O sea, empiezo a generar problemas en la dinámica propia de las relaciones de mercado que llevan a la expropiación del plusvalor y a la acumulación privada del capital por parte del sector capitalista. Entonces, el problema del estado de bienestar es el continuo salto en estos procesos en los cuales se generan instituciones que tienen que ver con el fortalecimiento de los procesos de socialización, por ejemplo, las demandas obreras respecto a la calidad de vida, las demandas de los derechos humanos, etcétera, etcétera, que son cuestiones que están vinculadas directamente al otorgar el Estado recursos reguladores hacia el proceso de socialización, pero no puedo tener un nivel de intervención tan alto que me violente el proceso de acumulación brutal del capital. Cuando digo brutal no estoy diciendo porque nos estén matando a latigazos. Cuando digo brutal, lo digo desnudo, puramente económico. ¿Sí? ¿Se entendió? Mínimamente. Sí, profe. ¿Sí? No puedo creer, Cecilia debe estar sorprendida porque primera vez en la vida que logro dar Offe en 40 minutos. Sí, pero bueno, esta clase va a quedar para la historia, tanto la de Carlos como la tuya, ¿eh? ¿Cómo? Que esta clase va a quedar para la historia, las dos, la parte de Carlos y la tuya. Sí, bueno, las vamos a desgrabar entonces. Parece que nos vamos soltando en la virtualidad. Les insisto, lean, tenemos la oportunidad de retomarlo cuando veamos en la semana 8, tienen tiempo de leer. Es el texto más difícil de toda la materia, pero también es un texto, para mí, tremendamente potente desde lo explicativo. Por eso insisto en que lo lean de manera directa, ¿sí? Genera resistencias, es difícil, pero resulta que Offe escribió esto en el año 80 y pico, 90, no me acuerdo cuándo está publicado, y yo soy socióloga y puedo seguir pensando a la sociedad argentina a partir del modelo de Offe. ¿Sí? 30 o 40 años después. Entonces, me parece importante que ustedes, sobre todo, jerarquicen también la problemática de la administración del Estado, ¿sí? El Estado es algo mucho más denso y complejo de lo que muchas veces están dispuestos a contarles, y uno se encuentra con que esa complejidad hace que aparezcan cuestiones en las dinámicas de los estados que nos cuestan explicar o entender, y me parece importante que ustedes le den la importancia que merece Offe. Así que la propuesta es: entren a la lectura completa, escuchen y reescuchen esta clase si necesitan, anoten todas las dudas y lo vamos a retomar centralmente en la semana 8, porque esto nos va a servir para plantear el modelo de organización del trabajo que se da en la globalización. Esta semana hemos tenido el enorme privilegio de tener Uber en Jujuy. De eso vamos a hablar. ¿Sí?
pero en la semana 8. Así que no dejen pasar las lecturas, sigan leyendo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Un ladrillazo hoy, es cierto, Ceci, un ladrillazo. No dejen de leer, chicos, porque si no pierden la carrera, pierden el ritmo, ¿sí? Entonces es muy importante. Tengo tres caras de jóvenes hermosos